Si tuvieras una oración para decirle al mundo algo realmente importante, ¿qué dirías? Esta pregunta no solo te está costando a ti, me cuesta a mí también. Nos cuesta a todos porque vivimos en una era sumida en una crisis de contenido. Desde épocas antiquísimas vivimos en un sistema de silencio. En la Edad Media, el feudo era la norma. Entonces, el rey, el noble y el clero eran las tres aristas del poder y los únicos habilitados para hablar. Por hablar me voy a referir al ser considerado públicamente como una voz audible, a tener el micrófono. Para este punto de la historia, de las 200 personas que me escuchan ahora, más o menos unas 120 serían esclavos, 20 serían mujeres, 40 niños y 20 hombres pobres. Y todos, absolutamente todos, seríamos socialmente inválidos. Ninguno de nosotros soñaría con tener el micrófono. Adelantándonos a la época de la Ilustración, en el siglo XVIII, los eruditos, los filósofos, los estudiosos se abrieron el paso al club de las voces del poder. Entonces teníamos a Locke, Rousseau y Montesquieu tomando el té con el gobernante y el noble y bueno, tal vez haciéndole caras feas al clero. En todo caso, ellos ahora eran parte de la batuta de la gente que tenía el poder de hablar. Nos adelantamos a la industrialización en el siglo XIX. Entonces apareció el oficio del empresario, dueño de fábricas, explotador de jóvenes como tú y yo. Él tenía suficiente dinero en su bolsillo para comprar sus 5 minutos de fama al micrófono. Él también puede hablar ahora. El siglo XX, realmente cambió un poco las reglas del juego. Sus 2 guerras mundiales y una fría, casi helada, cambiaron completamente cómo funcionaba este sistema. Ahora solo tienes voz si proclamas y gritas por los 4 vientos que el socialismo, que el capitalismo, que el socialismo es el camino. Entonces se desarrolló un dominó de dictaduras a nivel mundial en el que no les fue suficiente con hacer inaudibles públicamente a aquellos que no estuvieran de acuerdo con el régimen, sino que desarrollaron todo un sistema de exterminio para ellos. Entonces, acá a la vuelta de la esquina en Chile tuvimos 3 campos de concentración. Pero por suerte ningún sistema puede durar por siempre. Llegó el siglo XXI pateando la puerta grande, con la revolución industrial, el empoderamiento juvenil y cuantos otros fenómenos. Todo el tablero de juego se dio la vuelta. Se produjeron micrófonos en masa como este en cada teléfono inteligente y computadora y se crearon los auditorios más grandes y eficaces en Facebook, Twitter e Instagram. En realidad, incluso los estados reformularon todas sus constituciones para basarlas alrededor de la voz del ciudadano. Por eso, hace un poco más de un mes, acá en Ecuador, la mayoría de ustedes votaron por un Consejo de Participación Ciudadana. O en Argentina, por ejemplo, los sindicatos de trabajadores tienen casi el poder absoluto de detener el país con un solo paro. En la casa, por ejemplo, ya no tenemos esta jerarquización suprema del poder y si tu tatarabuelo se despierta hoy de entre los muertos y ve que tú le tratas a tu papá de manera que él jamás pudo haber soñado, probablemente se vuelva a acostar en su tumba. O en la escuela ya no tenemos esta cuestión retrógrada de que el profesor te pega con la regla a la mano, sino que ya ni siquiera necesitas alzar la mano para hablar, porque en el sistema educativo como holístico, puedes en realidad hablar cualquier rato porque todo es un debate abierto. Entonces, hemos transformado nuestro sistema de silencio en un sistema de habla. Y claro, todavía tenemos minorías que aún no tienen acceso a esta voz aún, y debemos luchar para que sea así. Pero en realidad la tendencia es que todo el mundo sea audible. Lessig introdujo ese término, cultura de remezcla, a la teoría de comunicación en general. Él, con este término, lo que hacía referencia es a la ruptura del esquema comunicacional tradicional en el que solo alguien digno puede generar contenido válido para ser compartido públicamente. Es decir, solo el periodista puede crear noticias para compartirlas con el público, o solo el cineasta consagrado puede compartir sus películas con el mundo. En cambio, con la cultura de remezcla, todo el mundo puede crear, cambiar y pintar el contenido como le plazca. ¿Cuántos de ustedes tienen un sticker en su celular? ¿Cuántos de ustedes han creado un sticker? ¿Cuántos tienen un meme? Estos son clarísimos ejemplos de cómo funciona la cultura de remezcla. Ya no nos bastamos con utilizar los emojis por default en WhatsApp, sino que la tecnología nos da el poder de crear los nuestros, nuestro propio contenido. De igual manera, ya no necesitas ser un periodista profesional, por ejemplo, para compartir una noticia en tu feed de Facebook. O ya no necesitas ser un gran productor de cine para publicar tu video producido caseramente en Vimeo. De hecho, así es como yo empecé mi productora audiovisual a los 14 años. Ya no necesitas la validación de los medios para poner tu contenido allá afuera. En realidad, es tan fácil publicar contenido ahora que vivimos en un mar de información.
400 horas de videos se publican por minuto en YouTube y Facebook tiene 2.7 billones de usuarios. Para referencia, el mundo tiene 7.5. Sin embargo, la mayoría de personas no se quedan más de 20 segundos en cada video en línea y el 70% de las publicaciones en Instagram pasan completamente desapercibidas, es decir, ni un solo like. Entonces, si vivimos en la época de la información, ¿por qué hay una crisis de contenido? ¿Dónde está esa crisis de contenido? Mi respuesta es en la calidad. Hoy vamos a ver 3 criterios para evaluar esto. El primero, la relevancia. ¿Sabían ustedes que la mitad de los videos originales en YouTube son de mascotas? Ahora, ayúdenme con algo. Saquen sus teléfonos y elijan su red favorita, Facebook, Twitter, Instagram, lo que quieran. Van a ver las 5 primeras publicaciones que les aparezcan, puede ser un meme, puede ser lo que sea. Y realmente pregúntense, ¿alguna de estas publicaciones les cambia en algo? ¿Podrían seguir su vida, podrían seguir su día sin haber visto estas publicaciones? Yo creo que sí. En realidad, mi creencia es que vivimos en un mar de información básicamente dispensable, desechable. Número 2, la originalidad. Si vemos el perfil de Facebook de cualquier persona estos días, elegimos cualquier persona al azar, lo más difícil va a ser encontrar un contenido original, es decir, creado por uno mismo. Lo más frecuente es que encontremos publicaciones o memes compartidos de otra cuenta y que simplemente tú los has transferido a tu cuenta. Igual pasa en Twitter con el retweet. Estás pasando más tiempo compartiendo los pensamientos de alguien más que compartiendo los tuyos propios. Por eso las plataformas ahora en línea facilitan lo más posible el compartir el contenido. Hace no más de un año apareció en Instagram esta función del comparte en tu historia cuando alguien más te etiqueta en la suya. Entonces, en realidad no estamos generando contenido propio. Por último, la veracidad. En realidad, si una publicación ha probado ser relevante y original, habrá que ver si es verídica. Aquí es donde entra el fenómeno de los fake news. ¿Alguno de ustedes revisa las fuentes de lo que lee en línea? Creo que me gustaría felicitar si es que alguien alza la mano. En realidad es sumamente fácil crear contenido, publicarlo y viralizarlo. De hecho, existe un artículo, Trump 2016, presidente gracias a las redes sociales, de Roberto Rodríguez, en el que se expone cómo los fake news potenciaron la campaña política de Trump. En realidad se publicaron páginas web fantasmas en las que se publicaban noticias escandalosas sobre Clinton. Y uno diría, bueno, ¿quién se va a creer que Hillary Clinton mandó a asesinar a un agente del FBI? Pero resulta que el 75% de los estadounidenses que vieron estas noticias las dieron por verídicas inmediatamente. Ahora, si ya sabemos que el siglo XXI nos ha dado una voz y que gente ha luchado, gente ha sufrido y gente ha muerto por tener esa voz, y aún así vivimos en un mar de voces, pero ninguna tiene nada que decir. Todos tenemos el micrófono ahora, pero pocos en realidad le damos una razón. Ya que vivimos en este mar de información, tendríamos que preguntarnos de qué manera somos parte del problema. Mañana, cuando vayas al colegio, pregúntate qué porcentaje del tiempo pasas siendo crítico de lo ajeno. O hoy tarde, revisa tus últimos chats y mira de qué temas estás hablando en ellos. ¿Estás diciendo las cosas que quieres decir? ¿Estás utilizando tu voz para lo que en realidad deseas? ¿Sabes qué quieres decir con tu voz? La buena noticia es que no tienes que saberlo aún. Es normal no saber quiénes somos a los 14, 15, 16. En realidad, la pregunta para nosotros sería ¿quién queremos llegar a ser? Recuerdo que cuando empezaba la secundaria, los consejos de los adultos para todo, en realidad, era siempre solo sé tú mismo. Pero para mí la decisión a los 13 era o me pongo jeans o me pongo legging. Y yo terminaba siendo una persona o más de jeans o más de legging. Pero la pregunta ¿quién soy yo? Podía ser un tanto más difícil de abarcar. Entonces, yo soy una fiel creyente de que no se puede saber qué decir sin saber quién se quiere ser. Entonces, para encontrar tu voz, tienes que saber a dónde tienes que llegar. Hoy vamos a ver 3 pasos para definir esto. El primero, empápate de toda clase de experiencias ahora que tienes 15 años. Entra al club de ajedrez, a las clases de judo, anda al voluntariado, anda a la fiesta de la chica que te cae mal. Y dedícate a escuchar, en realidad escuchar, no solo pretender hacerlo, a todo tipo de gente. Y sí, también cuando tu abuelita se queja por enésima vez de nuestra generación perdida.
Hay una riqueza de conocimiento exquisita allá afuera. Y quizá, por sentarte a ver Rick and Morty por la enésima vez en el sillón, te lo estés perdiendo. No dejes que la barra de expectativas que tiene la sociedad de nosotros jóvenes, que es bajísima, te condicione. No es suficiente con ir a clases, no es suficiente con sacar buenas notas y no es suficiente con lavar un plato cada 5 días. Tú puedes más, tú eres más. Si te llenas de experiencias, eventualmente vas a tener un criterio para definir lo que te apasiona, lo que te gusta, de lo que no, lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. Encuentra tu brújula. Una vez empapado de experiencias, pregúntate por qué quieres 70 años más en el planeta, o 27 si es Kurt Cobain. En realidad, lo que debería guiarte es este por qué. Una manera práctica de visualizar esto es visualizarte a ti misma a los 80 años y preguntarte, ¿tienes a alguien al lado? ¿Qué recuerdos vienen a ti cuando piensas en tu vida? ¿Qué te gustaría que diga en tu tumba, en tu epitafio? Allí lo tienes. Número 3. Una vez sabiendo a dónde vas a ir, dibuja un plan de cómo llegar. Para eso tienes que considerar todas las áreas de tu vida: familia, economía, amistad, etc. Piensa en cómo debe lucir cada área para que puedas llegar a cumplir este porqué. Y después dibujas el mapa, básicamente cómo vas a llegar. Ponle todo tu esfuerzo a cumplir esta guía, pero si algún elemento no funciona, como cuando yo soñé en irme a estudiar fuera del país, solo redirecciónalo y sigue. No pasa nada, hay muchísimo tiempo. Esta ha sido mi oportunidad de utilizar el micrófono, pero ahora es tu turno. Acá arriba tengo un QR, el que puedes escanear con la cámara de tu teléfono, solo tienes que apuntar, y ahí tienes los 3 pasos que he expuesto hoy y la pregunta, ¿qué quieres decirle al mundo? Me interesa muchísimo saber qué clase de mundo tú te puedes imaginar. Estas respuestas serán parte de una recopilación realmente muy, muy grande de lo que soñamos los jóvenes hoy. Me encantaría saber qué clase de mundo te puedes imaginar. Muchas gracias por esta oportunidad. Este ha sido mi micrófono, pero es el tiempo que utilices el tuyo. Gracias.